Un club cuyo destino fue guiado por el mismo hombre durante 27 años. Un escocés reconocido por su ojo clínico para identificar promesas del balompié y transformarlas de diamantes en bruto a joyas de la corona. Dentro de dichas gemas, la más brillante adorna esta historia. El segundo episodio de una serie sobre la vida de Cristiano Ronaldo, después de haber repasado sus orígenes en una humilde isla portuguesa, donde logró sobreponerse a la escasez económica, el alcoholismo de su padre y a un problema cardíaco, con tal de abrirse camino a una realidad mejor. Una fiera que se cansó de provocar elogios en la mejor liga del mundo y que fue arropado por los leones más imponentes de sus tiempos, quienes le enseñaron a rugir y sacar los colmillos para defender a su institución y a la selección de su país, que sin saberlo comenzaría a disfrutar del mayor talento que ha tenido en toda su historia. Desde antes de que debutara bajo el erróneo nombre de Custodio, Cristiano Ronaldo ya era objeto del deseo para cualquier reclutador que hiciera correctamente su chamba alrededor del mundo. Su mentalidad, liderazgo, caracoleo y pegada que exhibía sobre los empastados lo hacían brillar de entre toda una camada de promesas, donde parecía ser el más cercano a convertirse en realidad. Pese a que equipos como Valencia, Juventus y Arsenal estuvieron cerca de quedárselo, fueron Alex Ferguson y sus Red Devils quienes salieron ganones, luego de seguirlo de cerca y negociar con él tras un partido amistoso, donde confirmaron su fichaje prácticamente después de escuchar el silbatazo final. Igual lograrlo no fue tan sencillo, pues el estratega escocés tuvo que endulzar el oído a Jorge Méndez para cambiar el boleto de avión de Londres a Manchester, donde acabó recalando con la promesa de jugar por lo menos el 50% de los encuentros. Y fue así que Dos Santos Aveiro cambió a Highbury, Wegner y Henry por Old Trafford, el escocés y Van Nistelrooy. Lo hizo en una transacción que llegó a las 12 millones de libras, al menos 5 más de su costo original, debido al deseo del jefe por tenerlo de inmediato. Las penumbras habían terminado. Su sueldo de 150.000 euros mensuales le permitió salvar a quienes más quería y llevarse con él a su madre Dolores, que nunca más volvería a tejer mimbre ni cocinar en hoteles. El fichaje de Cristiano no fue el único robo de los mancunianos a sus rivales, pues 2 días después, el 10 de agosto del 2003, les ganaron la Community Shield tras empatar 1-1 y vencer en penales. El Luso se convirtió así en el primer jugador de dicha nacionalidad en vestir la roja, playera que votó David Beckham, quien le heredó el número 7 tras marcharse al Real Madrid. La afición clamaba nuevos héroes, pues también vio partir a Verón al odiado y nuevo rico Chelsea, además de lidiar con la negativa de Ronaldinho, que los dejó vestidos y alborotados para acabar en el Barcelona, y la triste noticia de Jimmy Davis, canterano que murió en un accidente de auto cuando no llevaba ni un mes a préstamo con el Watford. Estoy muy feliz por firmar mi contrato con el mejor equipo del mundo, y especialmente orgulloso por ser el primer portugués en llegar, dijo en su presentación, donde compartió los honores con Cleverson, campeón del mundo proveniente del Atlético Paranaense. Ambos se unieron a la lista de llegadas que en esa temporada engrosaron David Bellion del Sunderland, Eric Djemba Demba del Nantes y Tim Howard del Metro Stars estadounidense, quienes buscarían dar frescura al campeón en su lucha por levantar 4 trofeos más en el viejo continente. Su estreno con los actuales monarcas, que en la temporada anterior sumaron 83 puntos, se dio el 16 de agosto contra Bolton Wanderers, cuando ingresó por Nicky Butt al 61. Hunt le dio la bienvenida con un hachazo, aunque se vengó con pisadiñas y amagues que dejaron viendo estrellitas a un rival, cuyo hartazgo lo reflejó con otra falta. Su peso ofensivo quedó claro al 70, cuando Kevin Nolan le provocó un penal. No obstante, Van de Man no lo hizo válido, y la ventaja de 1-0 que había obtenido Giggs se mantuvo. Las redes no tardaron mucho en bailar, cuando el debutante mandó un trazo pasado que acabó en rebote, para que el galés llegara puntual y pasara el segundo en el checador. Paul Scholes firmó la tercera diana. CR7 se cambió de banda y dejó de frente a Forlán, que la voló. Después sirvió en bandeja de plata para el neerlandés, que se quedó corto. Ruth firmó el cuarto. En un arranque de habilidad dejó atrás a medio mundo, hasta que el 16 se vio obligado a astillarlo. A 2 del final bailoteó con Ricardo Garner para conseguir tiro de esquina, y en el añadido le volvieron a sacar pintura con un recuerdito por atrás. Con ello terminaron las acciones, donde se llevó las palmas de la prensa, lo mostrado en media hora de juego, además de los elogios de la leyenda George Best, quien aseguró haber visto el inicio más emocionante, del cual tenía memoria. But it was all ignited by the introduction on his debut of Cristiano Ronaldo. 2 weeks ago, no one had heard of him. One thing is for sure, everyone knows about him now. El
El odio deportivo con el Arsenal estaba más que latente, no solo por el asalto que les quitó de las manos al jugador y la final de la Community Shield, sino por la lucha encarnizada que mantenían por lograr el campeonato, donde se habían repartido el éxito en los últimos 8 años, 6 veces para el United y 2 para los de Londres. El 7 fue titular en su primer gran compromiso de la campaña y desde el inicio dio muestras de que sería un dolor de muelas cuando le robó la dignidad a Cole con una mague que le rompió la asiática. Gilberto no permitió burlas cuando quiso sacar la varita, que pareció estar rota cuando bajó mal un balón, que le cedió Neddy. Los amarillos se empeñaron en no dejar espacios, y aunque la perdió en el encare, una falta lo salvó del oso. Nuevamente le dejaron ir el puerco, y pasados los 90 negoció un córner que él mismo cobró cerrado. Luego de errar un pase sencillo se trepó en la moto, y casi encuentra a su compañero de no ser por la saga que cortó. El extremo siguió escupiendo centros, que rondaban peligrosos o chocaban con los guantes de Lehmann, y la más peligrosa la generó sobre el final del primo tiempo, cuando enganchó y tiró al arquero, que se recostó. Ya en el complemento siguió bailando las extremidades sin mucha efectividad. Después se animó a probar al alemán, que se hincó para contener el cañón. A 13 del final metió un filtrado perfecto y a su compañero le rebotó en la tabla. La cabeza rival hizo su jale para ahuyentar el peligro y el duelo pareció cambiar de rumbo cuando Vieira vio la roja por un supuesto intento de agresión que caldeó los ánimos con el número 10, quien le recargó el caballazo. Ronaldo victimó con una patada a Ljungberg que le costó la amarilla y después tejió una buena que se vio empañada por la lesión de un londinense. El clímax del partido llegó en el 91 cuando Steve Bennett sancionó la caída de un Red Devil y se marcó penal. Tribilín tomó la de cuero, pero confirmó que esos cobros no eran lo suyo y reventó la carpintería de Jens en una jugada que pudo arruinar la temporada histórica del Arsenal, que acabó el torneo invicto. Tras el último pitido se armó la gresca, cuando Martin Keown aprovechó para propinarle un mataconejos al tulipán y el portugués tuvo que salir al quite. Como consecuencia de esto, la FA inició una investigación y castigó a 8 jugadores de los Gunners, incluidos Keown, Ray Parlour, Vieira, Cole y Loren Meyer, mientras que Giggs y CR7 se llevaron multas económicas. Yes, it was important for us not to lose, and of course we were so much under pressure because we don't defend well that today it was important to show that we are resilient and can defend. And I think we were a little bit on our back foot when we won the ball and a little bit cautious as long as it was 0-0, and it was always. So it would have been unfortunate to lose in the last minute. The flow of the game was with us, and Arsenal obviously came for the point, and they've done well to get it. Your view on the red card for Patrick Vieira? Well, I'm not going here to talk about Arsenal's discipline record. I think everyone in the world has discussed that. That's for them to solve. But as far as I'm concerned, I can defend Ruud van Nistelrooy. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos. De verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click. Te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. El jugador no participó en la victoria de 1-4 sobre Leicester City, pero la buena noticia fue que lo consideraron frente al Stuttgart para la fecha 2 de la Champions League, torneo donde compartieron el grupo E con los alemanes, el Panathinaikos de Grecia y el Rangers de Escocia. Aunque no vio acción en el cotejo inaugural, que acabó con triunfo de 5-0 sobre los griegos, saltó a la cancha del Gottlieb Daimler Stadion el 1 de octubre para regresar a la competición donde hizo su debut oficial la temporada anterior. Así que este era el segundo partido de su carrera que le entregaba su torneo favorito. Andreas Hinke le propinó la primera falta, para no variar, y Helt la segunda, en un duelo donde le costó destacar, pues la puntería para dar buenos toques estuvo desaparecida. Los suavos estuvieron atentos a la cobertura, y la estampa más futbolera llegó cuando se pitó el descanso. La vuelta de los comerciales fue peor para el conjunto de negro, que recibió 2 mazazos, obra de Savic y Kurani, mientras que su jugador más desequilibrante erraba pases de rutina, y se abocaba a tiros libres para inquietar medianamente un callejón que se estrechaba cada vez más. El number 7 hizo berrinche por lo feo que le pegó, y el árbitro tuvo que calmar las cosas cuando se picotó con Hildebrand, quien lo arrolló y provocó un penal. Esta vez el ex PSV sí lo hizo válido para descontar, a diferencia de Fernando Meira, que falló por la misma vía ante Howard. La equidad pudo ser con una esquina cobrada por el hijo de Dolores, pero nada cambió, y al final salió por Darren Fletcher para tropezar en su retorno a la Copa de Europa.
jugador de Madeira perdió la titularidad en el partido siguiente, cuando los suyos recibieron al Portsmouth, e hizo rendir al máximo los 15 minutos que disputó tras ingresar por Cachabacha. En ese momento el marcador señalaba 1-0 gracias al tanto del uruguayo, pero lo más importante estaba por venir, pues la joya conseguiría su tanto inaugural con la elástica del United. Al 80 hizo su clásica postura antes de ejecutar tiros libres, abrió las piernas más de lo normal, exhaló y soltó un dardo que picó perfecto para colarse en la red e inaugurar su historia anotadora con el equipo, tras 9 partidos disputados en todas las competiciones. I think he'll claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United, and it will certainly make everyone today. Este fue el primero de 118 bajo las órdenes de su padre futbolístico, que veía los frutos del esfuerzo hecho por el uso para adaptarse a su esquema y jugar en pos de los compañeros, algo en lo que tuvieron mucho que trabajar. En la fecha 4 de la Champions League recibieron a Rangers, con la misión de repetir lo ocurrido en el juego pasado, donde CR7 no fue requerido en la victoria por la mínima, versus los de la patria vecina. Dieguito movió el electrónico con una bella volea, y el otro casi cae cuando Van Nistelrooy llegó puntual al cable que instaló su joven compañero. El nombrado como Regan cruzó la media cancha controlando, y lo tomaron de los dineros de la caja. Mikel Arteta se lo llevó como a un cono. Henning Berg le quitó el dulce en más de una ocasión, y un mal control le arrebató la oportunidad de probar al guardameta. Que su lateral no le siguiera una jugada lo puso molesto, y después se trompicó con el servicio de Giggs. Por su parcela construyó un gran avance que murió con un pase atrasado, y luego la fortuna le sonrió cuando unos rebotes lo dejaron de cara a la cabaña, aunque su cohete fue contenido por Stefan Klos. De un toque suyo cayó el segundo, cuando Forlán le impactó en el travesaño, y la locomotora estuvo atento para empujar y ampliar con ello la cuenta. En el complemento lo bajaron pronto, y se repuso de inmediato, solo para que el ahora técnico del Arsenal lo volviera a tumbar. A Stephen Hughes lo bailó, también a Michael Bailey y Vanoli. Intentó un servicio que cruzó todo el baúl, y estuvo a nada de puntuar, de no ser por la intervención de la defensa, que le quitó su última en un cotejo que tuvo otro gol del dorsal 10, cerrando la cuenta para el ejército de Satanás. En la fecha 5 de la Champions League se subió al avión para viajar a Grecia, donde fue titular contra el Panathinaikos. Otra vez las faltas se iniciaron desde muy temprano, y la defensa estuvo atinada para despejar las opciones en que apareció para gestar una jugada. Monch no lo dejó ni pensar cuando se la aventó con todo, y el de 18 años se la cobró con una buena finta, aunque llegó otro más para frenarlo, y desató las críticas del narrador, pues una queja a lo largo de la temporada fue que su exceso de amagues entorpecía las jugadas. De todas maneras, a veces se pierde todavía en regates inútiles para la galería, producto probablemente de la inexperiencia. Igualmente siguió usando de adorno la marca del alemán, falló en pases sencillos, provocó saques de banda, y el número 6 lo hizo caer con el rostro, debido a la fuerza excesiva en el resumen de un partido, donde lo atendieron por abajo y por arriba también. Pasada la media cobró un tiro de esquina que fue huérfano de remate, se enojó con el árbitro cuando lo derribaron por enésima vez, y tras ponerse los patines tocó a Giggs, estuvo a 2 tortillas de conectar su servicio. En la segunda parte le poncharon las ruedas de la bicicleta, y la mejor acción fue un desborde que llegó al galés, quien salió con la mira chueca y desperdició una obligatoria. El resguardo férreo detenía sus aproximaciones, luego le robaron la cartera, pero se rehizo y siguió dándole profundidad a los suyos, con un buen toque que acabó en las manos del golero. Ya cuando todo parecía quedar tablas, Forlán hizo el del gane con un disparo flojo a 10 del final. Esto abrió los espacios para que su compañero pudiera aprovechar y adentrarse al área, donde un último hombre fue quien le quitó la chance de aumentar los cartones. Con esto cerró su participación en el sector E, pues no fue requerido para la victoria de 2-0 sobre Stuttgart en el último encuentro, con lo que los Fergie Boys se afianzaron en el liderato, tras hacer 15 puntos, más que cualquier otro equipo en la fase de grupos. No obstante, la alegría del triunfo quedó empañada cuando se hizo oficial una severa sanción contra Río Ferdinand, señalado por no acudir a una presentación de antidoping para la que estaba buqueado, bajo el pretexto de que se le olvidó. Luego de una larga serie de investigaciones, y pese a que contaba con el apoyo de la Asociación de Futbolistas, fue suspendido por 8 meses, con todo y que se realizó inmediatamente una prueba, que resultó negativa. Esto afectó fuertemente las aspiraciones por el título de un equipo que perdió a su líder en la saga. It was further decided he would be suspended for a period of 8 months with effect from Monday 12th of January 2004 and be fined the sum of £50,000. Algo de lo que no pudieron sobreponerse, aunque eso sí, como la sanción tendría efecto a partir de 2004, el número 5 pudo disputar los partidos faltantes de diciembre, pero iba a perderse el resto de los cotejos. En el Boxing Day de 2003, Manchester y Everton regalaron un partido que tuvo a la gente en el filo de la butaca hasta los últimos minutos. El isleño tocó el timbre con una palomita que contuvo Nigel Martyn y luego dio una buena exhibición defensiva para evitar la salida rival.
Tommy Gravesen estuvo atento para despejar su servicio, y más tarde fue Nicky Butt quien inauguró el marcador. El calvo danés llegó a interrumpir la fiesta cuando provocó el empate en un ataque aéreo que acabó acreditado como autogol de Gary Neville, mientras que el juvenil desperdició un córner que se transformó en sandía. A Wayne Rooney, futuro compañero suyo, con quien tuvo una historia de amor-odio, también le danzó. Pasados los 35 pudo conseguir una bella anotación, aunque su estela se fue abriendo dramáticamente y se quedó a centímetros. Guasa lo envió con las hormigas y en el tiro libre puso a chambear al meta. Después sacó un hoyazo sin fortuna, rebotó la pelota en el defensor y la pisó frente a Kevin Campbell antes de que Cleverson bailara al son de otro festejo. En la segunda parte Tony Hibbert le dejó un recuerdito y en venganza CR7 lo decapitó con un fogonazo. Tras una mague se entró con ventaja, pero el remate de su compañero fue por encima de la barra. Y tras otra exitosa serie de pintas hizo la grande, cuando se quitó fácil a su guardia para servir a Belón, que puso el tercero. Ya contra McFadden exhibió las falencias defensivas. Una barrida por atrás lo mandó en algas en el empastado, y luego Jeffers lo dejó con el uniforme puerco y el número en la espalda medio roto, la fuerza de su entrada. Cristiano respondió con más espirales a sus provocadores, y Duncan Ferguson aprovechó el descuido de la saga para descontar y amenazar con robarse 2 puntos del Teatro de los Sueños, algo que finalmente ya no sucedió. De este modo el año llegó a su fin, y el siguiente trajo consigo una ausencia de 3 juegos para el portugués, de quien no encontramos registros de lesiones o expulsiones para explicar su desaparición en aquel momento. Dichos duelos fueron los triunfos sacados al Middlesbrough, Bolton y el empate a ceros con Newcastle, por lo que su retorno se dio hasta el 17 de enero, cuando se midieron al sotanero Wolverhampton, que les propinó una sorpresiva caída y de paso les costó perder el liderato. El choque fue difícil para Ronaldo, que estuvo bien resguardado y con mala puntería en los pases. Por aire ganó un cabezazo que se fue sin dirección y acabó en las manos del arquero. Su intento fue rechazado por la defensa, y en el duelo de carrocerías no pudo contra Newton. Escapó de 2 para mandar una nota donde el cuadro bajo no se entendió. Fue a dar al piso tras un llegue, dirigió un centro que se quedó en el verde, y de sus botines casi nace el primero, cuando cobró un córner que no fue bien rematado, pero le dio al United la más peligrosa antes del descanso. Todavía emitió otro servicio peligroso, y con el silbatazo se fue al vestidor para volver recargado y seguir levantando balones no encontrados por sus compañeros, por lo que quería resolverlo por sí mismo con un cañonazo que se fue por encima. La defensa estuvo atenta para secar sus llegadas. Dennis Irwin se vistió de escoba para quitar el dulce, después tuvo que utilizar su resorte para rematar desviado, y todas las que perdonaron tanto él como los demás tuvieron su costo, cuando Kenny Miller los vacunó al 67. Trazó una diagonal prometedora para Ruth, que Mark Kennedy robó, y luego el 2 lo tomó la geométrica, sin que se pitara algo más allá de ir a la esquina. Ganea lo volvió a bajar y se ganó una tarjeta. Bellion conectó sin fuerza, y la preocupación dijo presente en la chapeada cara del entrenador, que ni con 8 pudo hallar el milagro, y no solo perdió el partido, sino también la punta, que le cedieron a los Gunners. En el Día del Amor y la Amistad tocó la convivencia con sus vecinos del City, en busca de un boleto para los cuartos de final de la FA Cup. El 7 fue parte de los iniciales y cumplió con creces, al mojar por segunda vez en la campaña. A los 10 minutos, Michael Tarnat le dio con los tacos un golpe que dolió hasta a los espectadores, y menos de 2 después volvió a bajar al piso, con su dosis de teatralidad. Una jugada maradonesca terminó con toque al contrario, y por poco anota con un tiro libre que rozó la pintura. El 20 barrió para negociar otra ida al banderín, y Robbie Fowler casi le arranca la pierna antes de que Scholes abriera la cuenta para el local, que con ello se meneó la presión. Neville perdió la cabeza con McManaman y lo mandaron a las duchas por agresivo. El uso irrumpió para guardar la esférica, aunque estaba adelantado, y en el complemento sacó la lengua cuando no le marcaron un córner. Llegado al 70 se desató un vendaval rojo, que nació en un dardo del portugués, que el ex PSV hizo efectivo para cambiar el 1-2. Entonces llegó lo más esperado del cotejo, cuando las estadísticas aumentaron con un gol de la Joya, que se encontró con una bola muerta para empujar y llevarse las palmas de un eufórico Old Trafford, que se encariñaba cada vez más con él. Ronaldo, it's 3. Giggs with the shot, Harrison with the save, Ronaldo with the goal, and Manchester United, a man light, are now running riot. Tarnat descontó para apagar un poco la fiesta, que se avivó cuando bajaron al crack, y de ahí se provocó la falta, donde nació el cuarto, obra de un toque hecho por Giggs para el tulipán. El genio de Madeira le pegó y la quinta diana pasó cerca. A Howard lo madrugaron de pelota parada, y con ello se extinguió el segundero, por lo que entre las risas del jugador y lamentos del respetable, se hizo oficial el pase de Escarlata a costillas de su odiado rival.
De regreso al torneo local, su padre futbolístico decidió darle descanso en el empate a 1 con Leeds United, y es que lo reservó para un momento más importante, los octavos de final de la Champions League, donde visitaron al Porto de José Mourinho. Ronaldo tenía cuentas pendientes con los dragones de The Special One, que dominaron su país el torneo anterior y se quedaron con la corona, por lo que buscó ganar esta vez, ahora con una mucho mejor escuadra que los Lisboetas. Quinton Fortune abrió las hostilidades con un zurdazo, y Benny McCarthy puso el empate, que persistía hasta el 76, cuando CR7 fue llamado para entrar en lugar de Zaha. No obstante, no trajo ninguna fortuna, por el contrario, fue de mal agüero, pues 3 minutos después apareció el sudafricano para vacunarlos. Al portugués lo pararon con faltas, y eso desató su molestia. En el cobro de una de ellas, su rival se asustó con un buen disparo que resolvió Bahía. El guardameta estuvo atento para cortar otro buen servicio, pero Keane empañó la jugada con un pisotón que le costó la roja directa, y complicó el panorama para The Mancunians, que salieron derrotados en la patria, que les dio su estrella. El duelo contra Porto era matar o morir, y a sabiendas, los dirigidos por el escocés saltaron con todo. Se adelantaron con un cabezazo de Scholes a 32, pese a ello el segundo se les negó, y buscando mayor frescura, Sir Alex decidió ingresar a Ronaldo en el 75, donde las cosas no pudieron salir peor, pues nuestro protagonista tocó 2 veces el balón antes de salir de cambio por una fuerte entrada. Para acabarla de fregar, al 89 cayó una cubetada de agua helada, cuando un tiro libre de McCarthy se estrelló en la carpintería y llegó a los pies de Costiña, que sentenció la eliminación de un equipo que por primera vez en 8 años no jugaría los cuartos de final de la Champions League. Mourinho regaló una postal icónica cuando corrió eufórico con los suyos en la esquina de la cancha, mientras que Fergie estalló en rabia contra el arbitraje, que anuló un tanto del Colorado por un offside que a su criterio no era. Por cierto que The Special One y su Porto terminarían siendo campeones de esta Champions, y luego ambos portugueses se iban a encontrar años después en la Casa Blanca. El pozo parecía no tener fondo, y luego del duro golpe europeo se llevaron otro, igual de fuerte, cuando el City, entonces sin dinero árabe, les propinó una goleada de escándalo, que significó su segunda derrota frente a los azules en 20 juegos. El Uso se recuperó para ser titular, pero no la pasó nada bien con Sean Wright Phillips, en un duelo donde todas las ligas se solidarizaron, con un homenaje a las víctimas de atentados terroristas sufridos en Madrid. A los 3 minutos fue Fowler quien se la encontró en el baúl, y de punterazo inauguró las cuentas. El de Funchal pudo cambiar la historia cuando le dijo que sí a una bola, cuya trayectoria se vio interrumpida por el horizontal, el bastión de los ciudadanos. John Macken guardó el 2 de media vuelta, y la banca pareció un funeral, que revivió cuando el 18 finalizó un jugadón, iniciado por la perla portuguesa, y continuado por el galés, que acortó distancias. Tras un deslucido complemento donde le cortaron sus pocos servicios, fue sustituido al 72 por Solskjaer, y la movida no resultó, pues en la siguiente jugada un error le dejó la puerta abierta a Sinclair para firmar el tercero. Sobre la hora fue el 29 quien puso los puntos sobre las sillas, y con el aplastante 4-1, los rojos le dijeron prácticamente adiós a sus aspiraciones sobre el título, pues quedaron a 12 puntos del líder, con 30 por jugarse, por lo que necesitarían un verdadero milagro, y abocarse a la FA Cup si no se querían ir en blanco esa temporada. El premio de consolación se disputó el 3 de abril, cuando se midieron nuevamente a los Gunners, ahora en semifinales de la FA Cup, donde el equipo de Wegener buscaba alzarse con el bicampeonato. La victoria era vital en las aspiraciones de levantar algo, y por ello el número 7 alineó en el juego de alto calibre, que no decepcionó a los fanáticos. Menos de 3 minutos tardaba en hacerle foul. 10 después llegó el segundo, luego se enredó con el balón, pero se recuperó para armar una grande, que alzó a la gente del asiento. Sol Campbell cortó su telegrama en 2 ocasiones, luego tuvieron que revisarlo en la banca por una disputa aérea, y por tercera vez el 23 le arruinó un intento de concretar. Aún así no tardó mucho en encontrar las llaves del gol, cuando sirvió profundo para generar el del gane, que concretó Scholes pasada la media hora, en lo que se encaminaron rumbo a la instancia definitiva. Un disparo suyo se las ingenió para llegar entre rebotes a las manos de Lehmann, y al 84 terminó su participación, pues salió por de León en un duelo donde le pegaron a su rival, para desquitarse un poco de lo ocurrido en Liga. El match con los de Anfield fue definitivo, y como era de esperarse, el caos permeó desde antes del silbatazo, pues el equipo tuvo informes de 10 personas arrestadas, bajo sospecha de planear actos terroristas. Por esto se reforzaron las medidas de seguridad. Lo que se les olvidó fue trabajar en la estrategia, pues no pudieron con el odiado rival, que marcó con el cuchillo entre los dientes al portugués, al que le hicieron sentir todo su rigor. Un remate por encima fue el primer aviso del 7, que la perdió contra Harry Kewell, y Luisito equivocó un pase en charola de plata que machucó directo a Jerzy Dudek. Hencho se la quitó fácil, y el berrinche le costó una amarilla, mientras que otro cable casi haya rematador. Neville se llevó de corbata a Gerrard,
y se pitó un penal que Daniel Murphy hizo válido para adelantar a los suyos. Aunque no conforme, le soltó un hachazo al juvenil y le mostraron la amarilla. Un centro raso fue sencillo de despejar y luego con su mal control la regaló para sellar un paupérrimo partido, donde los suyos perdieron en casa y con ello dejaron oficialmente la corona en cabeza del equipo londinense. El cierre de la liga fue en Villa Park, donde visitaron al Aston en un partido que resultó de sabor agridulce para el portugués, quien arrancó de titular. Apenas a los 4 apareció cuando sacó un chanflazo de fuera que sorprendió a Sorensen y confirmó que el 7 solo sabía hacer golazos. El doblete estuvo cerca de caer un par de minutos después y hubiera sido de igual calidad de no ser por una barrida en el rectángulo que dejó a todos con las ganas. En el córner le faltaron danoninos y luego continuó su agobio constante con un tiro centro que alcanzó a controlar el portero. Van Nistelrooy hizo el segundo y por la parcela derecha su compañero se enfiló para intentar otro pepino, que negó el de azul. Tras un duro golpe se quedó dolido y luego recibió regaño y amonestación por andar de clavadista. Su cobro de castigo fue a la barreriña. Después no pudo con De la Cruz, a quien se la cobró con una falta. Y en el segundo tiempo construyó una jugada magistral que Giggs no aprovechó a centímetros de la definición. Siguió desenvolviéndose como un dolor de muelas para Samuel, que no hallaba cómo pararlo. Y posteriormente jugó de taquito para asistir, aunque le anularon todo con un fuera de lugar, que para colmo ni era. Otra vez su marcador lo derribó y no hubo rencores, para desde el banderín enviar muy cerrado antes de resbalarse al intentar una de sus filigranas. Luego al 77 cometió castigo y se escapó por el sector izquierdo para probar a la figura del cadenero, que no le dio ingreso. Un pase filtrado que su compañero no recibió adecuadamente causó su molestia, y entonces tocó su último balón del certamen, para despedirse como lo que es, genio y figura hasta la sepultura. El juvenil recibió con ventaja a 5 del final, pero Rob Styles señaló posición adelantada. En un impulso de inexperiencia ignoró el silbatazo y colgó la pelotita en la red con un cuchareo lleno de clase, que le valió otra amarilla al no obedecer el dictamen, por lo que se tuvo que ir a bañar. Ahí se reencontró con Darren Fletcher, que también se ganó su salida del partido por doble tarjeta, y desde ese lugar terminaron la temporada de Premier League, que fue poco provechosa, pues el club finalizó en tercer sitio con 75 puntos, 15 abajo del Arsenal y 4 del Chelsea, mientras que ganó 23 juegos, empató 6 y perdió 9. No obstante, esta no sería toda la actividad para el ejército infernal, que tenía su cita en el Millennium de Cardiff para disputar la FA Cup en el partido ante el Millwall. Oportunidad de oro para brillar y ganar un título que lo catapultara rumbo a la Euro, a gestionarse en su país semanas después. El 22 de mayo jugó su primera final con un rival que ni siquiera militaba en su división. A los 4 minutos levantó un globo que fue conectado y pasó cerca. Posteriormente pudo hacer la asistencia de la temporada cuando sirvió de rabona, pero Scholes no la logró empujar. Continuó con su repertorio de magia al recortar y hacer una ruleta que obligó a los de azul a detenerlo, con un foul que caldeó los ánimos en el encuentro. Su cobro se fue por abajo y merodeó con peligro hasta salir del rectángulo. Luego quiso conectar otro servicio que contuvo la defensa, y en un disparo dentro del baúl agitó las de Spider-Man en el lado incorrecto. Cuando los dirigidos por Dennis Wise estaban por salirse con la suya de mantener el candado, tuvo que llegar el cerrajero portugués, que de cabeza sorprendió a todo el cuadro bajo y procedió a quitarse la playera para abrir el encuentro y cerrar su cuota anual con el equipo. And United lead. They've been hammering on the door. And relief for Sir Alex Ferguson. They have the first goal. Con una patada de Sweeney cerraron los 45 y en el otro 50% siguió driblando con éxito para la furia de sus rivales, a quienes casi les repite la dosis al ganar por arriba, ahora sin tanta dirección. Andy Marshall se quedó con un buen centro del uso y las aspiraciones coperas tuvieron tintes de realidad cuando Van Nistelrooy puso la segunda diana con un buen cobro de penal. ¡Qué paro! El 10 puso el último clavo para sellar el encuentro. El del acrónimo más famoso del mundo atropelló a Tim Cahill y Ferguson decidió darle una despedida apropiada cuando lo sacó el 84 por Solskjaer. United fans here this afternoon. Yes, I would think that he certainly will be a candidate for the man of the match when it's announced, because he has been. Jeff Winter sonó su ocarina, y con ello el Manchester United disfrutó algo de gloria dentro del mar de amargura que fue su campaña, marcada por peleas por un caballo de carreras, escándalos de dopaje, despedidas tristes y derrotas inesperadas, pero también por el hallazgo de su perla, que pese al exceso de filigrana ilusionaba a todos de cara al futuro. Cristiano Ronaldo alzó el trofeo con el club y se subió al avión luego de 40 partidos con 6 goles y 7 asistencias, para unirse a la concentración de su país, donde tendrá un par de amistosos para hacerse de lugar entre los protagónicos, que buscarán ganar la Euro por primera ocasión. ¿Cuál crees que fue el mejor partido de Cristiano en la 2003-2004? De los goles que anotó, ¿cuál fue tu favorito?
Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas conozcan la historia del crack portugués y la del argentino, de quien pronto iniciaremos con su propia serie. Así que si en este punto no te has suscrito, anímate a hacerlo, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mundial.